de la Universidad Politécnica de Valencia del programa de doctorado en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. El día de hoy tengo el gusto de hablarles sobre la contaminación de los ríos en Panamá, un enfoque ecológico. ¿Qué es la contaminación hídrica o del agua? La contaminación consiste en una modificación generalmente provocada por el hombre o la naturaleza, en la cual hace inapropiada el uso del agua, ya sea para consumo, la industria, la pesca, así como para el uso de animales domésticos, entre otros. También por contaminación se entiende que generalmente una presencia de sustancias químicas o de otras concentraciones superiores cambian las condiciones naturales del ecosistema acuático. Y entre los más comunes tenemos los microbios, los nutrientes, los metales pesados, los químicos orgánicos, los sedimentos, así como también el calor. Ahora hablemos un poco de cómo está conformado el ecosistema lótico, en este caso los ríos. Tenemos dos componentes importantes, el biótico y el abiótico. El biótico está conformado por los microorganismos, los insectos acuáticos, los peces, macrófitas, plantas acuáticas en general, y el componente abiótico son, por ejemplo, las rocas, los sustratos, las arcillas, que se encuentran al fondo de los ríos. Ahora hablemos lo que es los impactos de los contaminantes más comunes en los ecosistemas acuáticos. Entre ellos tenemos el contaminante orgánicos biodegradables. Una vez que la descarga o el contaminante ingresa al cuerpo de agua, los microorganismos, especialmente los descomponedores, comienzan a consumir esa materia orgánica. Lo primero que ocurre es que el oxígeno comienza a disminuir, pero esto depende también de otras condiciones. Por ejemplo, las concentraciones de DBO, que es la cantidad de oxígeno disuelto que los microorganismos necesitan para consumir o descomponer el material orgánico, así como también depende de otro factor como la temperatura. Otro impacto en el ecosistema acuático que tiene el componente o material suspendido da como resultado la disminución o pérdida primeramente de las algas, debido a que el material suspendido imposibilita de que la luminosidad entre al cuerpo de agua, haciendo que la capacidad fotosintética disminuya, incluso se anula. En este proceso también existe lo que es la disminución del oxígeno y por ende la muerte de las algas o de otros organismos, pero luego el ecosistema trata de recuperarse y hay blooms, es decir, un aumento de las cantidades de microorganismos, lo que hace o provoca la eutrofización. Otro impacto que conlleva la contaminación orgánica es que esta tiende a acumularse o ser más problemática en las zonas bajas de los ríos. Esto debido también a la morfología. Son zonas en las cuales las corrientes es muy lenta, son más anchas y también tienen mucha incidencia marina. Entonces, esto afecta a especies migratorias. Por ejemplo, el Agonostomus monticola, que tiene comportamientos migratorios, en la cual la contaminación en esa zona impide ya sea su movimiento hacia arriba o hacia abajo de los cauces. Otro componente importante son los nutrientes. Entre ellos los más comunes tenemos el fósforo y los nitratos. Ellos más que todo vienen provenientes de lo que es las descargas de aguas residuales de sitios industriales, de la agricultura y también por causas naturales, por ejemplo, como las inundaciones y también por los eventos como incendios forestales. El amoníaco es el compuesto más tóxico
para los macroinvertebrados y los peces. Y el fósforo no es directamente tóxico, pero en cantidades elevadas sí. El fósforo es un elemento limitante para el crecimiento de las algas, pero un aumento en ella puede inducir a la productividad. En este caso, si el nitrógeno es el elemento limitante, un aumento en la cantidad de amoníaco puede aumentar las poblaciones de ciertas cianobacterias, provocando el fenómeno de la eutrofización. Ahora hablemos un poco de la toxicidad que tienen estos componentes a la biota acuática. Esta va a depender de las concentraciones de pH y de la temperatura del cuerpo receptor. En este caso, el amoníaco se vuelve más tóxico a temperaturas más altas y a mayor pH, ya que libera más partículas libres de amoníaco. El amoníaco libre es considerado uno de los más tóxicos en el ecosistema acuático. Ahora veamos los efectos en la flora, en este caso las plantas acuáticas. Las altas concentraciones del amoníaco pueden las plantas en un momento resistirlas. Sin embargo, llega un momento en que pueden ser directamente tóxicos. Las concentraciones de estos nutrientes provocan ciertos cambios en la fisiología de estos organismos. Entre ellos, afectan la sobrevivencia, la capacidad reproductiva, reducen el contenido de clorofila, hacen más solubles las proteínas y los carbohidratos presentes en los tejidos. Y son una de las principales razones de disminución de las especies macrófitas en ambientes acuáticos. Ahora veamos los efectos que tienen sobre los peces. El amoníaco en concentraciones subletales, es decir, que son tolerables para algunas especies, pueden incidir en la osmorregulación, destruye la capa externa que cubre las branquias y afecta la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno. El amoníaco en cantidades letales destruye las membranas que recubren la piel, incluso provoca hemorragias externas en los órganos presentes en estos organismos. El nitrito no es tan contaminante o algunas especies las pueden tolerar. Sin embargo, a niveles de 10 a 20 miligramos litros pueden degradar las células sanguíneas, específicamente los glóbulos rojos, incapacitando entonces la función de transportar el oxígeno. El nitrato también es un componente que una vez ingresado en los cuerpos de agua, por un momento no afecta. Sin embargo, en niveles superiores a 10 miligramos litros pueden resultar en la disminución de las tasas de supervivencia en la eclosión de los huevos y los embriones de los peces. Y en niveles muy altos pueden causar mayor estrés y susceptibilidad a enfermedades. Hablemos de otro componente también contaminantes, como lo son los sólidos en suspensión. Estos pueden ser provocados por los movimientos de tierra, por la escorrentía, sitios donde el sustrato está expuesto a la erosión. Una vez con las lluvias, todas esas cargas de sólidos en suspensión entran al cuerpo de agua. Entonces, los impactos en las algas y las macrófitas principalmente reduce la cantidad de luz que entra al cuerpo de agua, lo que limita la tasa de fotosíntesis. También, al ir en zonas donde la velocidad del agua es muy elevada, suelen arrastrar a las algas y a los macrófitos de sus sustratos, al igual que pueden dañar las estructuras fotosintéticas. También resultan
estos organismos afectados por la sofocación de la flora, más que todo la que se encuentra sumergida, reduciendo drásticamente la tasa de fotosíntesis. Impactos en los macroinvertebrados. Estos pueden producir abrasión, es decir, todas esas partículas comienzan a dañar las estructuras de estos individuos, ya sea dañando los órganos respiratorios expuestos, haciéndolo también muy susceptible a la depredación. También pueden obstruir las estructuras de alimentación y disminuir la eficiencia de su alimentación. Esto reduce las tasas de crecimiento, incluso en niveles altos pueden ser mortales. Afecta negativamente al crecimiento de las algas, es decir, comienzan a destruir la cadena trófica, ya que ellos se encuentran en el perifito y es parte de su sustrato y parte de su alimentación también. También podemos decir que en niveles altos de sólidos suspendidos evita o provoca la migración de los macroinvertebrados a sus zonas más comunes, debido a que quieren evitar las áreas de alta concentración de contaminación. También la sedimentación afecta los nichos, es decir, los sitios donde ellos regularmente habitan. Es decir, en las zonas donde hay grietas entre las rocas ya no pueden permanecer ya que se ha rellenado con sólidos. Y también la sedimentación suele sofocar o cubrir las superficies respiratorias, en las cuales puede producir la muerte. Ahora hablemos de los impactos de los sólidos suspendidos en los peces. Pueden alterar el comportamiento natural. Algunos peces que son depredadores dependen del olfato y de la buena visión del agua para poder subsistir. Algunos peces de ambientes turbios suelen ser afectados debido a que se dañan sus branquias y disminuye la resistencia a las enfermedades y aumenta el parasitismo. Algunos peces suelen consumir sólidos en suspensión causando enfermedades y exponiéndolos incluso a posibles toxinas dentro de ese sedimento, lo que hace que estos animales mueran ya que parte de su alimentación hay componentes tóxicos. Y pueden destruir los hábitats y los lechos de desove y matar los huevos, ya sea sofocándolos o impidiendo el suministro de oxígeno. Ahora hablemos de los contaminantes orgánicos persistentes e inorgánicos. Estos se caracterizan porque son difíciles de descomponerse en los ecosistemas o lo hacen muy lentamente. La principal característica es que suelen acumularse y concentrarse en los organismos, más que todo debido a la cadena trófica, en donde los individuos que están al tope son los que más se encuentran afectados. Entre los metales pesados más comunes y los que más afectan al ecosistema acuático tenemos el mercurio, el cadmio y el plomo. Estos están presentes en ambientes acuáticos debido a la industria pesada. Los macrófitos y macroinvertebrados absorben los metales pesados, lo que hace que sean ideales para su estudio, ya que es comparable las concentraciones de metales en esos organismos con su entorno. Los peces pueden absorber los metales pesados a través de sus branquias, pero más es notable o significativo en la dieta. Ahora hablemos más de los impactos en la biota acuática. Todo depende del metal y la concentración del metal en el organismo y el organismo que acumula. Los impactos de los metales pesados en los peces incluyen deterioro del olfato, problemas respiratorios, afecta el éxito de su alimentación y la migración. Es decir,
los metales pesados, al igual que para los humanos, es muy, muy peligroso. La supresión del sistema cerebral, disminución de la capacidad a sentir vibraciones, incluso afecta y provoca deformidades. Los contaminantes orgánicos persistentes a degradación ambiental suelen biomagnificarse en la cadena trófica. Son componentes difíciles de descomponer en los ambientes acuáticos. Entre ellos están los plaguicidas, los disolventes, los productos farmacéuticos y componentes eléctricos. Los plaguicidas siempre han sido un problema, y más en particular ya que debido a la escorrentía, mucho de ese contaminante llega a los cuerpos de agua. Es difícil controlar. Incluso se ha estudiado el caso del DDT, que se usaba en forma rutinaria antes de los años 60. Luego se comprobó la alta toxicidad en algunos individuos, o en su mayoría, y que estas altas concentraciones aún persisten en los ecosistemas. Hablemos un poco de los impactos del DDT o de los plaguicidas, o los componentes orgánicos persistentes en la biota acuática. Los sitios o donde más se acumula este tipo de contaminantes es en el sedimento. Por eso es un poco difícil de poder remediar, porque a través de los años puede permanecer y hacer varias capas en el sustrato. Y a medida que va lavando, va descubriendo todos esos contaminantes. Por eso que se ha hecho estudios en los cuales se ha comprobado que ha persistido, y más que todo se ha visto en las poblaciones de peces. Estos componentes son absorbidos por los macroinvertebrados y los peces, y los que se encuentran en el fondo de los ríos son los que se encuentran más afectados. Debido a que los peces acumulan altas concentraciones de estos componentes, estos pueden afectar lo que es el sistema endocrino, alterar los comportamientos de aprendizaje, suprime el sistema inmunológico y reduce el éxito reproductivo, como por ejemplo de algunas sustancias provenientes de los medicamentos hormonados. También eso afecta en lo que es la reproducción de algunos organismos. También afectan a la supervivencia de macroinvertebrados a través de la toxicidad directa. Aceites o hidrocarburos. El impacto del petróleo en la biota acuática. Gran parte de los aceites que entran al sistema de agua dulce se deriva de lo que es la gasolina, los hidrocarburos, que se lavan en las zonas de carretera y descargan directamente a los arroyos o los ríos. También la eliminación ilegal sobre estos cuerpos de agua, lo que es el transporte de embarcaciones y los accidentes de camiones o de carros cisternas también influyen en la contaminación de los ríos. El impacto del petróleo en la biota acuática. Una vez el hidrocarburo ingresa al cuerpo de agua, forma una película en la superficie. Esto impide que los rayos solares entren al cuerpo de agua, y esto hace que la tasa de fotosíntesis disminuya. Afecta a las algas, afecta a las macrófitas, que son las plantas acuáticas, y también muchas de ellas se quedan en la superficie de las hojas o de otras estructuras fotosintéticas, evitando en sí que puedan ser absorbidas por los cloroplastos, las células encargadas de la fotosíntesis. Los macroinvertebrados son sensibles a la contaminación por hidrocarburos, debido a que puede tener una toxicidad directa. En gran medida
sobre la tolerancia del organismo y el tipo de aceite que esté expuesto. Los aceites contienen una alta proporción de compuestos alifáticos, como el propano. Al igual, aquellos que contienen compuestos aromáticos, como el benceno, son los más peligrosos para la fauna acuática. ¿Qué representan los hidrocarburos para la toxicidad de los peces? Depende de muchos factores. El tipo de aceite, el nivel de degradación que tiene en el ecosistema acuático y el tiempo de exposición. Es decir, suelen ser tolerantes a este contaminante. Curiosamente, los emulsionantes y dispersantes que se utilizan para poder disolver los componentes de hidrocarburos también suelen ser peligrosos para la fauna acuática. Por lo tanto, aumenta la toxicidad de otros componentes presentes sobre el organismo. El aceite a menudo es subletal. Son fácilmente absorbidos por los peces. Sin embargo, se han realizado estudios que una vez son afectados, son colocados en otro sitio. Ellos han demostrado que han disminuido las cantidades de esos compuestos en su organismo. Ahora hablemos de la contaminación de los ríos en Panamá. Quisiera hablar un poco de los antecedentes. Nos vamos a enfocar un poco en lo que son las cuencas de la ciudad, aunque se va a hablar en general, pero sí haciendo énfasis en el principio de todo esto del saneamiento. Se tienen registros que durante la construcción del Canal de Panamá en el siglo XX se introdujeron las primeras redes de distribución de aguas potables, en las cuales en su momento las subcuencas del río Matanillo, Río Abajo y Curundú abastecían a la población de agua para consumo. Y el resto de las aguas residuales eran vertidas directamente a los manglares. A través de la historia, el gobierno de Panamá ha hecho muchas iniciativas, incluyendo la Constitución de la República de Panamá, en donde habla de la protección del ambiente. También se ha hecho la ley forestal y muchas leyes que acompañan o ayudan en lo que es la protección de los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, a partir del año 2000 se implementan normativas más específicas, como fueron la Copanit 2499, que es la reutilización de las aguas residuales y tratadas, la Copanit 35-2000 y actualizada al 2019, que son las descargas de efluentes líquidos directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas. La Copanit 39-2000, que son descargas de efluentes y líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales. Y la Copanit 47-2000, que es el uso o disposición final de los lodos. Todos estos reglamentos están basados, se realizaron con un grupo especializado en lo que es de temas aguas, y se tomó como en cuenta lo que es los ecosistemas acuáticos, es decir, los niveles de tolerancia. Además de ello, en el país se han realizado muchas iniciativas, proyectos, estudios, para poder solventar o disminuir los impactos de presiones antropogénicas sobre los cuerpos de agua. En ellas quiero resaltar el estudio elaborado por el Instituto Conmemorativo Gorgas, en la cual se llama Diagnóstico de la Condición Ambiental de los Afluentes Superficiales de Panamá. Este estudio, realizado por el Gorgas y financiado por la CENACYT, en compañía y colaboración del Ministerio de Ambiente y el MEF, es uno de los estudios más completos que encontramos en el país referente a lo que es calidad de aguas, porque no solamente incluye la calidad del agua en sí, con la utilización del ICA, sino también de macroinvertebrados y otros índices de hábitat.
También está el informe monitoreo de calidad de agua 2009-2012, que es el más actual. En ese momento, ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, en la cual se utiliza el índice de calidad de agua en la mayoría de sus cuencas hidrográficas. Otra iniciativa muy importante es el proyecto Saneamiento de Bahía de Panamá, en la cual este proyecto no solamente abarca lo que es la área capitalina, sino que ya esa iniciativa está en la zona de Panamá Oeste. También ellos han realizado estudios de seguimiento de todas estas zonas de estudio para ver cómo el nivel de contaminación ha disminuido en las cuencas de estudio, más que todo en la ciudad capital. También tenemos estudios realizados como los de impacto ambiental. Se cayó. Sí, parece que se cayó. Sí, parece que se cayó. Se escucha, se escucha. Sí se escucha, pero no escuchamos a Killer Team. ¿Será que se le fue el internet? Un momento, ya me estoy comunicando con ella.